puedes buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Y hemos regresado a Generol y les comentábamos que nuestro tema de hoy va de la sexualidad femenina, de cómo vivir una autodeterminación desde la sexualidad femenina. Y entonces, el día de hoy tenemos una invitada eh, que nos va a estar como explicando todas estas preguntas que tenemos nosotras y otras tantas que se van a ir generando desde lo que entendemos y desde la construcción que tenemos de lo que es la sexualidad femenina. Y que desde mi particular punto de vista tendríamos que empezar a definir qué es el sexo, qué es el género, qué es la diferencia sexual. Y entonces la crítica feminista ahí hace un juego bastante interesante con el tema en donde la crítica feminista le da un sentido de cómo se viven los cuerpos, ¿no? Y cuestiona los significados no verbalizados que se vuelven verdades dadas dentro de la sociedad para ir definiendo esto de la sexualidad femenina. Y el día de hoy tenemos una invitada bastante especial que agradecemos que esté con nosotras. Ella, se las voy a presentar en estos momentos, tiene un historial bastante largo. Ella es psicóloga social, su nombre es Nadia Marisol Serrano Rizo. Ella es psicóloga social y clínica, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, con especialidad en estudios de género por parte del Colegio de México y el Instituto Simón de Beauvoir. Ella ha participado en diversas pláticas y capacitaciones en instituciones públicas y privadas, impartiendo temáticas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos y temas de violencia de género, sexualidad, adolescencia y pubertad, género, interrupción legal del embarazo, entre otras. Ella es activista y defensora de los derechos de las mujeres. Formó parte de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México durante 7 años como coordinadora del área de jóvenes y promotoría. Ha sido consultora en el tema de derechos sexuales y reproductivos para diversas organizaciones de la sociedad civil, consejera y especialista en salud sexual y reproductiva en la Clínica de Adolescentes SC. También ha trabajado como instructora en la Dirección General de Incorporación de Revalidación de Estudios de la UNAM desde el 2010. Y entonces tenemos vía telefónica a Nadia, que el día de hoy nos hace amablemente y nos recibió con mucho ánimo la invitación que le hicimos para que ella nos empiece a platicar de estos temas. Ya la tenemos por ahí en la línea. Sí, ya ando por aquí. ¿Nadie nos escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? Nadia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y con mucho estoy aquí. Pues Nadia, como ya sabrás, pues tenemos muchas dudas, queremos ir aclarando los caminos. Nosotras sabemos nuestros propios caminos, pero hay caminos que hay que compartir colectivamente. Y entonces, cuéntanos desde toda tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar estos temas, no? Porque es importante hablar del cuerpo y de la sexualidad femenina. Es un tema importante para todas las personas, independientemente del sexo, pero en especial para nosotros las mujeres es un tema doblemente importante debido a que por condiciones obviamente de muchísimas limitaciones y las cuestiones de género respectivamente, pues nos hemos alejado mucho de esos temas y además no es voluntariamente, es un alejamiento que surge de que las mujeres no podemos o no es correcto adentrarnos a esa temática porque pareciera ser que una mujer que sabe de su sexualidad o que conoce más que las demás mujeres
implicaría un gran riesgo para la sociedad, porque es una mujer que no solamente conoce su cuerpo, sino que sabe ejercer el derecho sobre el mismo, y entonces esto implicaría que hombres y pues las personas que generalmente ostentan el poder, que es del ámbito masculino, pues tengan que delegarlo también hacia las mujeres. Entonces me parece que la sexualidad, al ser un tema político, también es un tema que por esa misma razón no es tan, o no ha estado tan cercano al tema, a las mujeres en general, ¿no? Pero es importante porque nos permite, además de conocernos, nos permite cuidarnos, nos permite reconocer quiénes somos en su totalidad, nos permite saber que no es únicamente una finalidad reproductiva la que tenemos los seres humanos aquí en la Tierra, sino que además de eso hay muchísimas otras cosas que disfrutar y vivir y que tienen que ver justamente con la sexualidad. Entonces esto nos abre un panorama muy amplio de encontrar el concepto pues muy integral a las personas y a la vida misma. Entonces imagínate si no será importante hablar de todo lo que implica la vida al contexto de las personas. Entonces creo que por eso es que es importante y además doblemente importante para las mujeres. Bueno. Desde esta cuestión, desde la crítica feminista y de todos los procesos históricos de la liberación de la mujer, el hecho de vivir una sexualidad libre y responsable, pues ha permitido fortalecer ciertos espacios que al día de hoy nos llevan a hablar quizás en términos de control natal, métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo. Y bueno, ¿cómo para que todos los que nos están escuchando logremos tener como un lenguaje, cómo podemos entender el sexo, la sexualidad y la diversidad sexual? Híjole, pues son como muchas preguntas en una, pero yo creo que podríamos partir de que la sexualidad entonces, es algo inherente. No conviviste tanto a con los ella seres humanos, ya de su parte adulta. A las mujeres y a los hombres, y que obviamente en esta inherencia con la que nacimos, pues implicará una gran diversidad. Ahora, estos elementos que de principio son biológicos, pues van construyéndose desde el primer momento que tenemos contacto con el exterior, es decir, desde que estamos en la panza o en el vientre materno, ya vamos teniendo contacto con el exterior, y todos estos estímulos que vamos recibiendo nos van construyendo como personas y también nos van mandando un mensaje de lo que implica la sexualidad. Desafortunadamente, pues seguimos viviendo en una época donde la sexualidad se sigue viendo con una finalidad reproductiva y tiene todavía la connotación de la sexualidad genital y la sexualidad coital. Entonces, cuando hablas de diversidad sexual, y a mí me ha pasado, y no sé si ustedes también se han encontrado con esa situación, que pareciera ser que hablar de diversidad sexual es hablar como de prácticas múltiples, eróticas, ¿no? Por ejemplo, la del perrito, el misionero invertido, ¿no? Posturas sexuales, ¿no? Sí, claro. Identidades que se van permeando desde que somos muy pequeñas y pequeñas, y que tienen que ver no solo con el sexo, sino cómo el sexo y el género nos van construyendo y nos van posicionando en esta sociedad y nos van marcando un destino y un camino. O sea, hablar de sexualidad implica hablar de identidad, implica hablar de cuestiones psicológicas, implica hablar de una cuestión social, implica hablar de cuestiones biológicas. O sea, es un concepto demasiado complejo y que además hay que sumarle el tema de que cada quien vive la sexualidad de forma distinta, porque al hablar de que tiene que ver con cada persona, imagínate, cada persona tiene una construcción de su propia sexualidad. Insisto, hemos tenido o han querido generar una educación muy homogénea. Han querido decir que la sexualidad es solamente lo que aprendemos en la escuela, ¿no? En los esquemas, en los mapas, sobre los aparatos reproductivos, sobre cómo las personas tienen relaciones sexuales y pueden tener un bebé, ¿no? O pueden gestar. O sea, pareciera ser que eso es únicamente la sexualidad, pero insisto, la sexualidad, incluso hablando de una cuestión social, es una condición política,
es una condición de construcción en donde yo como mujer, en donde yo como hombre, en donde yo como persona que es parte de la diversidad, que a lo mejor trasciende al sexo conocido, ¿no? Puedo incluso ubicarme dentro o fuera, perdón, de esta dicotomía. Es decir, hay tanta complejidad en esto que incluso hay personas que ni siquiera se ubican sexogenéricamente como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero es un tema que al momento de que nosotros le entramos, nos da la posibilidad de entender muchísimas cosas, nos da la posibilidad de entender por qué algunas cosas se piensan que son así y no de otra manera, nos da la posibilidad de creer que hay un mundo distinto, de formas de relacionarnos distintas, de incluso hablar de derechos, ¿no? Hablar de libertades y hablar también de espacios de respeto. Entonces, a mí me parece que es un tema fundamental, que incluso debiera darse desde que somos muy pequeños, que fuera parte de como ¿cómo decir?, el currículum básico o la currícula básica de cuando nosotros estamos en la primaria. Obviamente la gente se escandaliza porque tiene la idea equivocada de que la sexualidad es coital. Entonces, coital quiere decir pues penetración, pene, vagina, pene, recto, ¿no? Entonces, tenemos que trascender a eso, tenemos que pensar en el concepto de sexualidad como un concepto integral que nos ayudaría a ser mejores personas, que nos ayudaría en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento incluso espiritual, y hablo de un espíritu no que pueda malinterpretarse como con una condición religiosa, hablo de una espiritualidad incluso de libertad, ¿no? De poder tener un mayor acercamiento a la fe, incluso a condiciones que nunca se pudieran pensar en relación a la sexualidad, pero que están vinculadas, ¿no? A la fe, a la esperanza, a la posibilidad de generar vínculos, de generar colectividades, del respeto profundo hacia la diferencia. Entonces, me parece que sería fundamental y además sería muy importante que empezáramos de verdad con un compromiso profundo de vida a entender que la sexualidad no solamente es lo que nos han hecho creer. Nadia, ¿cómo se vincula la espiritualidad con el ejercicio de la sexualidad? Pues mira, yo te respondería desde mi carrera, antes de que mi carrera te respondo esta pregunta desde nada. Y te respondo también desde la forma en la que he ejercido mi carrera. Mira, yo al ser psicóloga, antes que educadora sexual, te puedo decir que muchas de las cosas que afectan nuestro espíritu, entendiéndolo como el alma, como las emociones, como la parte subjetiva de nuestro ser, es muchas veces relacionado con nuestra sexualidad, ¿no? Por ejemplo, con la forma en cómo nos definimos, la forma en cómo nos miramos, la forma en cómo esa imagen nos devuelve afecto o aversión de nuestra propia imagen. O sea, de entrada podríamos hablar de eso, ¿no? Y que eso nos lleva a cuidarnos o no, ¿sí? Eso es lo que yo creo que debiéramos de fortalecer. Esa es la relación y el vínculo, ¿no?, que debemos de cuidar. Una persona que vive su sexualidad mocha o arteada o rota en un sentido tan primigenio, tan primitivo, de no aprender a amar su imagen o de no aprender a cuidar ese cuerpo que le devuelve en imagen el espejo, es la primera entrada, ¿no?, a matar el espíritu, ¿no? E insisto, tiene que ver con esta parte del cuidado y del amor profundo hacia lo que somos, y que además, fíjate, esto está bien bonito porque, insisto, lo respondo desde mi postura, ¿no? Tiene que ver con cómo nosotros como personas nos vamos a conectar, ¿sí?, con el cosmos, o sea, con todo lo que nos rodea. Entonces, cuando yo puedo cuidarme profundamente, puedo también tener conciencia del cuidado del otro o de la otra. ¿A qué me refiero? Que no solamente voy a cuidar a mi pareja, o sea, esto trasciende el cuidado de la naturaleza, trasciende el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros compañeros, que bueno, pues para muchos y muchas sabemos que nuestras mascotas son algo muy preciado. Cuidar la alimentación, cuidar el ambiente, o sea, tener prácticas sanas de consumo, por ejemplo. O sea, si me explico, el vínculo profundo entre la sexualidad y el espíritu tiene que ver con el cuidado, principalmente y primariamente de lo que eres, para entonces eso que se vea reflejado
en lo que somos, porque creo que tenemos que ubicarnos como personas que somos parte de un sistema natural, de un sistema universal, que no nos podemos ver despegados de ahí. Algo que yo critico mucho a la, quizá voy a hablar de más, o no sé, a lo mejor lo tomen a mal, pero algo que yo cuestiono mucho de los diferentes, de las diferentes vertientes que tratan de encapsular la conducta de las personas, de los seres humanos, incluso de la propia sexualidad, es que pareciera ser que hacemos un análisis muy separado de nosotros y los otros, ¿no? O sea, de nosotros como personas y seres humanos y humanas, y las otras personas o los otros contextos, ¿no? La ecología, el ambiente, y no, o sea, tendríamos que estar en contacto. Ejemplo, mira, ahí te va. Si nosotros las mujeres, algo tan sencillo, tuviéramos el conocimiento básico de cómo funciona nuestro ciclo menstrual, por ejemplo, y viéramos la relación que tiene nuestro ciclo menstrual con el ciclo de la naturaleza, con el ciclo lunar, con el ciclo de la Tierra, tendríamos más respeto por muchísimas cosas y seríamos mujeres más integrales, ¿me explico? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la información viene de, pues cuenta tu ciclo menstrual a partir del día 0 de menstruación. Entonces sí, a lo mejor lo anotamos en una aplicación súper bonita en nuestro internet o nuestro celular, perdón, pero nos perdemos de vista todo eso tan rico que tiene que ver justamente con lo que yo, Nadia Serrano, miro como el espíritu. Oye, Nadia, una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre los estereotipos que actualmente se manejan en revistas, en televisión, etcétera, y hacia una mujer, y en qué afecta su sexualidad al no poder llegar o tener, digamos que la calidad de lo que ve en la misma televisión o en las revistas? Sí, mira, yo creo que son imágenes que no son inocentes. O sea, este mundo o esta cultura de cambio, de intercambio comercial, está dado mucho en símbolos, en imágenes que estén probados, o sea, que ya se sepa que van a vender. Y entonces sería muy difícil que nosotros publicáramos o mostráramos en la televisión, en los medios masivos de comunicación, imágenes de la diversidad, porque de entrada no cabrían. O sea, es muy difícil poder englobar la gran diversidad que tenemos como personas. Pero entonces lo que intentan hacer los medios es vender las imágenes más aceptadas a nivel universal. Y bueno, pues estos estereotipos, insisto, no son inocentes, están dados desde el poder, desde la hegemonía de la belleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De la delgadez incluso. Pues las mujeres, como todas las personas, tenemos o aprendemos a partir de cuestiones aspiracionales o queremos tener cosas que vemos reflejadas en ciertas figuras de aspiración. Entonces estas mujeres se convierten en figuras de aspiración para nosotros, porque además cuidan mucho lo que proyectan. O sea, yo la otra vez estaba viendo unos videos de, ¿cómo se llama? De Bill Jones y todos estos artistas que Shakira, J-Lo y todo esto. Y se me hace muy interesante ver cómo promueven aparentemente una libertad sexual, ¿no? Una libertad en el ejercicio de la sexualidad de los cuerpos de las mujeres, pero una sexualidad completamente Castrada, ¿no? misógina, ¿no? Sí, déjalo castrada, o sea, yo pienso que es misógina, violenta y además una sexualidad completamente generalizada. La mujer Sí. nuevamente, además se dice de nuevamente los estereotipos de ser una mujer a la entonces, ¿a qué voy con esto? Estos modelos nos educan, nos impactan, nos enseñan a amar, nos enseñan a coger, nos enseñan a hacer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros intentamos ser lo que se supone que vamos a empezar a ser pareja, tener una relación sexual, etcétera, inconscientemente esas cosas son tan profundas porque además utilizan símbolos, utilizan cuestiones que son compartidas o consensadas simbólicamente por el colectivo. Por ahí le llamo yo el imaginario colectivo. Ese imaginario colectivo es compartido por todos independientemente de la cultura, independientemente de la raza. ¿Qué sucede? Cuando yo veo una mujer, aunque sea china, y veo una mujer mexicana, pero completamente es cultural y se comparten los modelos, entonces yo deseo, aunque no lo diga, aunque ni siquiera lo asevere, ser una mujer de esa forma. Inclusive las feministas, porque por ahí pareciera ser que las mujeres que somos feministas
o que en algún momento nos hemos clasificado, nos hemos etiquetado como mujeres feministas y estamos lejos de esos estereotipos. No es cierto. Pues yo durante muchos años he militado y he estado compartiendo con mujeres en el feminismo y las quejas son las mismas, ¿eh? El peso, los hombres o las mujeres, o no hombres y mujeres, sino la parte masculina, ¿no? La queja constante de lo masculino en este mundo femenino, ¿no? Y además de los cuerpos delgados y de los cuerpos sanos y de los cuerpos, y además con una profunda aversión, y eso sí lo quiero decir, que yo he notado de mi forma muy personal de ver las cosas, como si las mujeres que cumplieran el estereotipo de Susanita, de perro, casa y patín, un marido que provea y todo esto, sean unas mujeres completamente locas por el sistema y que no merecen estar en este mundo feminista, ¿no? Pero por eso yo lo he podido percibir. Entonces, también creo que hay un tipo de la feminista, ¿eh? O sea, los estereotipos no solamente son de cuerpo, son de concepto. Los estereotipos son de formas de pensar y de formas de vivir. Incluso las mujeres, ahorita está la figura de la mujer sana, ¿no? De la mujer atlética, de la mujer que hace yo. Y si hay una mujer, por ejemplo, me la pienso, ¿no? Una mujer que tenga un problema de obesidad mórbida porque tiene problemas en la tiroides y no puede cumplir con ese proceso, imagínate, ¿no? O sea, ya no puede sentirse deseable, de sentirse sensual. Estaba yo leyendo la otra vez un artículo de mujeres obesas, de mujeres gorditas, que decían, lo más que podemos aspirar las mujeres gorditas es que los chavos, ¿no? Vuelvan con nosotros porque somos súper buenas en la cama, ¿no? O sea, porque tienen la fama, y esto estereotipadamente, de que son buenísimas en la cama, ¿no? Que tienen unas técnicas maravillosas, que no sé qué. Sí, Entonces, claro. Nadie, tenemos unas preguntas. O sea, ni siquiera tiene que ver con un sentimiento negativo. Nadie, tenemos unas preguntas de las personas que nos están escuchando. Estereotipos que más reglas que más de estar en una mediocresía o en una identidad es algo que nos carcome y que nos hace muy limitados y limitadas como personas. Porque entonces si yo en este momento tengo un problema de tiroides, no puedo ser la famosa o la saludable mujer que hace yoga. Y si en otro momento tengo problemas de anemia, ya no puedo entonces comer mi proteína. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que también tendríamos que educarnos en la posibilidad de tener identidad múltiple y no como trastorno, sino con la posibilidad de que nuestra persona, nuestra construcción de nuestro ser, está hecho de muchísimas cosas. Y a veces vamos a ser una feminista empedernida y a veces nos vamos a tirar al vacío por un canijo, ¿no? Y después vamos a asumir la violencia que ejercimos en la relación y después vamos a amar a profundidad a una persona con total respeto y después vamos a cometer errores con nuestros hijos de ser impositivas y de volver a modelar los estereotipos y los roles de género. Lo importante, creo yo, y la educación que debemos de impartir en temas de estereotipos es, esto es una opción, no es lo mejor. Pero tú decides, de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a lo que tú eres, lo que te sea mejor y lo que te vaya bien a tu persona y jamás te haga sentir incómoda ni forzada a hacer algo que no eres ni podría ser. Nadia, hay una pregunta de nuestros radioescuchas de Blue Inside. Dice una pregunta para Nadia. ¿Podríamos entender la espiritualidad como el amor? Pues claro, la espiritualidad, cuando yo lo definí, incluso lo vuelvo a decir, tiene que ver con la parte subjetiva, con las emociones, con aquello que es etéreo, que no se puede tocar. Los griegos le llamaban el alma, ¿no? La psique, lo que era, ¿cómo decirlo? Completamente invisible a nuestros ojos, pero que tenía un nivel de importancia, ¿no? Pues, muy alto, porque sin duda nos hacía ser, a diferencia de, bueno, que ahora yo lo dudo mucho, porque yo observo a mis mascotas, por ejemplo, y son las personas, digo, los seres vivos más cariñosos que conozco, pero los seres humanos tenemos esa caracterización, o sea, nuestras emociones están racionalizadas, podemos compartirlas a través del lenguaje, y claro, el amor es parte, insisto, es mi visión, porque si buscan ustedes espiritualidad en el internet, a lo mejor no les va a salir lo que yo creo, pero ese es mi punto de vista. El amor es parte de la espiritualidad, pero, ¿sabes? Yo creo que el amor, ojalá que lo pudiéramos ver como una idea integral, completa, ¿no? O sea, a veces sigue habiendo como esa idea fija, ¿no? De que el amor es romántico y
tiene que ver con lo erótico y lo amor. Nadie, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta y sí la dejo como a toda la reflexión que ya nos has dado justo en estos minutos, porque sí me parece importante ver al tema de la sexualidad femenina como un elemento que se tiene que resignificar a lo largo del proceso de vida de las mujeres y de los varones, ¿no? Y en ese sentido, para ti, ¿cuál es un elemento que podría empoderar a las mujeres desde su sexualidad? Híjole, un elemento. Algo que tú digas, esto va a fortalecer su manera de vivir el cuerpo, su manera de transitar, su manera de ser mujer con una sexualidad pues que se vive, que se siente, que se goza. Pero además, sobre todo el respeto, ¿no, Geli? O sea, el respeto hacia lo que ellas sienten y lo que ya mencionaba. Pues mira, yo creo, y esto lo he venido hablando desde hace un ratote, que tuvimos un proyecto muy bonito que se llamó Yo amo mis curvas latinas, y que a propósito de pues hago el comercial, que fue muy padre porque fue un concurso en donde nosotros pedíamos a las chicas que mandaran una foto aludiendo su de manera descriptiva, ¿no? Y con la imagen, de manera visual, el por qué se sentían bellas, ¿no? Entonces, era un concurso donde no iba a ganar la más bella, obviamente se me iba a ganar el mensaje más propositivo, y bueno, pues los premios eran bastante interesantes porque tenían que ver con cuestiones de cuidado, incluso cuestiones de salud ginecológica, etcétera, etcétera. Bueno, te platico esto como breviario porque fue muy interesante recibir estas fotos, ¿no? O sea, eran mujeres de toda clase de características, o de todas características, pues, o sea, físicas, pero también en cuanto a las actividades que realizaban, etcétera. Pero lo más interesante fue que a veces las mujeres en las que nos mandaban las fotos nos decían, ¿sabes? Para mí, independientemente de que gane o no gane, el hecho de que mi imagen sea mostrada y con la finalidad de decir soy bella y me siento bella por esto, ay, espérame tantito, ya, perdón, eso ya tiene, o sea, como que ya es un premio para mí, ¿no? Entonces, te lo digo porque había chavas que nos decían, ¿sabes qué? Yo nunca me había gustado en las fotos. Nunca, es más, había querido salir ni siquiera en las fotos de las oficiales, ¿no? De las que te piden en la escuela. O sea, para mí había una bronca tan profunda con mi imagen que incluso no podía verla reflejada. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que yo creo que una de las cosas quizás hasta más básicas y rudimentarias que podríamos trabajar las mujeres es el reconocimiento de quiénes somos. Sí, o sea, de verdad, desde la imagen, ¿no? O sea, poder estar en paz con lo que vemos, sin la necesidad de cambiarlo. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento. Yo creo que eso nos daría un gran poder, pero un poder sobre nosotras mismas. Y obviamente que, pues como un efecto cascada, pues también va a tener efectos sobre los demás. Porque, ¿sabes? Creo yo que cuando yo conozco profundamente quién soy y alguien llega y me dice, oye, eres una gordita, o mira qué cachetes, o cosas así, puedo entonces saber desde dónde vienen esas palabras, ¿no? A lo mejor pensar que vienen de alguien que no tiene pues mucha inteligencia de sus emociones y que trata de a lo mejor proyectar en mí lo que ve en esa persona o lo que ve en sí misma, y entonces puedo yo ser también inteligente de mis emociones y decir, o sea, no voy a permitir que ese dicho o esa frase me afecte, ¿no? Pero tú sabes que eso cuesta mucho trabajo, porque desde niñas tenemos esta comunicación verbal y no verbal desde nuestras madres que nos enseñan a odiar nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué elemento? El autoconocimiento, para que después, como lo he repetido en muchas partes, podamos cuidarnos. Yo pueda decir, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor mi imagen puede ser gordita para ti, o delgadita para ti, o no tan agradable para ti. Pero entonces puedo, a través de las cosas que he aprendido y de las cosas que puedo hacer para cuidarme, ¿sí? Evitar que esas palabras me dañen y me construyan. Y entonces esto empieza a construir una autoestima desde muy pequeñas, ¿no? Aprender que la belleza, que la estética, que la salud incluso, no tienen que ver con
lo que nos digan los demás, sino con lo que nosotros sentimos, aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender a respetarlo, aprender de verdad profundamente a amarnos. Se dice bien fácil, es un proceso profundo, y que si yo creo que las mujeres lo trabajáramos desde muy pequeñas, y nosotras somos ser madres, lo educamos en nuestras hijas, o siendo tías, o siendo hermanas mayores, o siendo abuelas, o siendo mujeres, ejemplo para otras mujeres, amigas, ¿no? Podemos sororariamente, solidariamente entre mujeres generar ese proceso. Créeme que estamos del otro lado, ¿no? Marcela Lagarde habla de la autonomía, y yo creo que estos tres elementos, autoconocimiento, autoconcepto o autocuidado y autoestima, están muy relacionados con el poder de autonomía. Cuando yo logro eso, mira, todas las voces, incluso la violencia, porque estás de acuerdo que no vamos a frenar eso en 2 o 3 generaciones más, seguiremos viviendo en ese mundo, pero tendremos habilidades para poder defendernos, para poder entonces generar como un escudo y decir, ok, el mundo es así, y muchas personas no quieren cambiarlo porque creen que es natural, ¿no? Entonces yo me defiendo y no permito que tus estereotipos, que tus voces, que tus niveles de violencia sutil me lastimen, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor eso es una utopía, a lo mejor eso lo creo yo, pero sí he visto que las mujeres que por lo menos empiezan en ese proceso, sí hay un cambio radical en sus vidas. Y yo veo que los compañeros ya no tan fácilmente pues les dicen cosas, ¿no? Nadie, nos vamos a tener que ir a la siguiente canción, a la canción que nos enviaste. Y la canción se titula Yo envidio al viento, es de Lila Downs. Regresamos en el siguiente bloque para cerrar ya con esta velada y con algunas preguntas que se han ido acumulando y que te tenemos preparadas. Gracias. Entonces nos vamos con esta canción, disfrútenla y regresamos con otro bloque de preguntas. ¿Por qué no?